Oh histriónico cretino, oh satánico bribón, los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar. En enero de 1919 se produjo en Buenos Aires la Semana Trágica. Una huelga en los talleres metalúrgicos, Bacena, provocó la intervención violenta de la policía que protegía a los esquiroles. Varios obreros fueron asesinados y la Fora del Quinto declaró una huelga general. Con ejemplar unanimidad cumplió la clase trabajadora porteña. La producción y los servicios se detuvieron. La ciudad quedó en manos de los obreros, orientados principalmente por los anarquistas. La protesta, reseñando los hechos, decía: el trabajo se paralizó en la ciudad y en barrios suburbanos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos del dolor. Se produjo sin duda una coyuntura revolucionaria. Sin embargo, como anota Santillán, faltó entonces la capacidad de canalizar las energías del pueblo y ofrecerle un objetivo revolucionario inmediato. El movimiento, sin orientación precisa, acabó por agotarse. El gobierno, el ejército, la burguesía convirtieron su miedo en sed de venganza. Unos 55.000 trabajadores fueron detenidos. La isla de Martín García se llenó de anarquistas. Se produjeron típicas reacciones xenófobas y antisemitas. Surgió entonces la primera de las organizaciones fascistas argentinas, la Liga Patriota, formada por niños bien, estudiantes, policías, matones que, reunidos en el centro naval, recibieron el apoyo de las Fuerzas Armadas. Allí, el contraalmirante Domecq García les impartió instrucción militar y el contramaestre O'Connor los arengó comparando a Buenos Aires con Petrogrado en 1917, incitándoles a asaltar al día siguiente a los rusos y a los catalanes en sus propios barrios, bien armados y luciendo brazaletes. Golpearon, insultaron, vejaron y asesinaron contra entera impunidad no solo a los trabajadores, sino también a mucha gente enteramente ajena a la huelga. Pero la Fora anarquista seguía en pie. La protesta llegó a tirar 15.000 ejemplares. Empezó a publicarse el popular diario Bandera Roja. En marzo, un decreto gubernamental prohibió toda la prensa anarquista. En julio salió a la calle Tribuna Proletaria, diario promovido por la Fora del Quinto. Durante los meses de abril y mayo de 1921, docenas de obreros de la Floresta, en el Chaco, que reclamaban mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo, fueron brutalmente asesinados. La Fora anarquista propuso entonces un movimiento de solidaridad con las víctimas y los trabajadores del agro chaqueño, pero los sindicalistas de la Fora del Noveno eludieron la propuesta y nada se hizo. Lo mismo sucedió cuando la Liga Patriota asesinó a varios trabajadores en Gualeguaychú, Entre Ríos, el 1 de mayo de 1921. El sindicato no anarquista comenzaba a descarriarse hacia un pragmatismo miope e insolidario. Pero los sucesos más trágicos de ese año y los menos conocidos por el pueblo argentino, ya que ningún periódico, con excepción de La Protesta, informaba nada sobre ellos, fueron ocurridos en la Patagonia, donde el ejército asesinaba a mansalva a los peones y trabajadores rurales, en huelga por el logro de mínimas mejoras en sus condiciones de trabajo.
El protagonista de este genocidio, teniente coronel Varela, fue ajusticiado el 23 de enero de 1923 por el joven anarquista Kurt Wilkens. González Pacheco escribió en uno de sus carteles: ¿por qué han matado a este hombre? Hay todavía que decirlo. ¿Por qué se tiene sobre el abismo el puente? ¿Se dinamita el peñasco? ¿Se utiliza el lobo? Explicaos esto, y la muerte de Varela está explicada. Hijo de puta. En marzo de 1922, la Fora del Noveno convocó un nuevo congreso de fusión y, uniéndose con algunos gremios de la Fora del Quinto, en manos de los anarco-bolcheviques, originó la Unión Sindical Argentina. Un año más tarde, la Fora del Quinto celebró su congreso ordinario. En junio de ese año de 1923, Wilkens fue cobardemente asesinado por el ejército argentino, lo cual originó una huelga general acompañada por todos los sectores obreros. En 1930 contaba la Fora con más de 100.000 afiliados, lo cual representaba una clara mayoría en el proletariado consciente y militante del país. Su crecimiento fue, según opina Santillán, una de las causas del golpe de estado del general Uriburu, que inauguró el 6 de septiembre de 1930, la era de los gobiernos fascistas en la Argentina. Esta revolución, que contó con el apoyo de los conservadores, de los llamados socialistas independientes, de los grupos fascistas y de los muchos oficiales admiradores de Mussolini, como el capitán Juan Domingo Perón, lleno de euforias a terratenientes, comerciantes y banqueros, e inició inmediatamente una sistemática persecución contra el movimiento obrero. No se limitó a clausurar periódicos y sindicatos anarquistas, a desterrar o encarcelar a los más activos militantes de la izquierda. Asesinó también a muchos de ellos, como el obrero marítimo correntino Juan Antonio Morán, que se había ajusticiado al torturador Rosasco, y al joven trabajador catalán Joaquín Penina, fusilado sin juicio previo en Rosario, por la mera sospecha de haber repartido folletos antigubernamentales. El día más célebre de los fusilados por la dictadura de Uriburu fue Severino Di Giovanni, agitador italiano, que profesaba un anarquismo antiorganizativo y violento, llegado a Buenos Aires en 1923, poco después del ascenso de Mussolini al poder en Italia. Se había enfrentado con el grupo de la protesta, que adversaba la violencia armada como método ordinario de lucha y confiaba sobre todo en la propaganda y en la acción sindical. En 1929 se atribuyó a Di Giovanni el asesinato de Emilio López Arango, director de la protesta. Lo cierto es que, fundado en la idea de la expropiación, asaltó algunos bancos, no sin dejar en esas acciones también algunos muertos. El gobierno de Uriburu le aplicó la ley marcial y lo fusiló en la Penitenciaría Nacional, junto a Paulino Scarfó. Después del golpe fascista y de la consiguiente represión contra los militantes anarquistas y comunistas, los sindicatos de la Unión Sindical Argentina, que estaban en manos de los sindicalistas puros, aunque no sin la participación de dirigentes todavía autodenominados anarquistas, se fundieron con los de la Confederación Obrera Nacional Argentina, dominados por los socialistas reformistas, y originaron así la Confederación General del Trabajo, CGT, cuyos miembros no fueron perseguidos por el gobierno dictatorial y cuya actividad fue casi siempre puramente reivindicativa y negociadora a la espera del advenimiento del coronel Perón. La CGT, órgano representativo de las fuerzas sanas del país, pidió clemencia al gobierno de Uriburu para los choferes de la Fora, condenados a muertes, pedido que la misma Fora no podía hacer. Durante la década del 20, siguió floreciendo en la Argentina la prensa libertaria, además de la protesta.
Un grupo de militantes, recluido en la cárcel de Villa Devoto, había concebido en 1931 el proyecto de un Congreso Anarquista Nacional, y el mismo llegó a reunirse en septiembre de 1932, en Rosario, con la presencia de delegaciones de casi todo el país. Uno de los resultados más importantes de dicho Congreso fue la creación de un Comité Regional de Relaciones Anarquistas, CRRA, cuya labor consistía principalmente en preparar la organización de una federación de grupos libertarios argentinos. 3 años más tarde, en 1935, el comité convocó un segundo congreso en La Plata. Allí quedó constituida, según se había propuesto en Rosario, la Federación Anarcocomunista Argentina, FACA, con su estructura orgánica y su declaración de principios. En junio de 1946, los anarquistas lanzan un nuevo periódico, Reconstruir, dirigido por Luis Danuzzi, en cuyo primer número, Jacobo Prinz intenta esclarecer el fenómeno peronista en un artículo titulado "El totalitarismo falsea el principio de justicia social". La Fora fue perdiendo a partir de 1945 su influencia y el anarcosindicalismo quedó reducido a mínimas dimensiones dentro del movimiento obrero argentino. No debe olvidarse, sin embargo, que la Sociedad de Resistencia de Obreros del Puerto, adherida a la Fora, mostró su combatividad anarcosindicalista cuando en 1952, en pleno auge de la dictadura peronista, publicó un manifiesto negándose a aceptar el descuento compulsivo de un jornal para la erección de un monumento a la difunta Eva Perón. Varios militantes estuvieron presos por ello durante medio año. Perón contribuyó al debilitamiento del sindicalismo libre, mucho más que Uriburu, aunque con métodos un tanto diferentes, apelando a la corrupción antes que a la violencia. La FACA, por su parte, después de su primer congreso constituyente de 1935, realizó el segundo en febrero de 1938, el tercero en julio del 40, el cuarto en diciembre de 1951. Pocos meses antes del derrocamiento de Perón, convocó el cuarto, que se reunió en febrero de 1955 y decidió cambiar su nombre por el de Federación Libertaria Argentina. FLA.